O sea, es un tratamiento integral, no solamente consiste en una suplementación o una medicación específica. No lo hace nadie. Nadie se pone con la empatía y con la potencia de ver todo el contexto fisiológico, metabólico, psicocognitivo, social. Tuve que reinventarme, empezar básicamente desde cero. La regeneración es imprescindible. A lo mejor se le van los dolores de cabeza y otros síntomas histamínicos que ni ellos sabían que lo tenían. Maika Carrillo es especialista en microbioma, una gran profesora mía. Por más que ella no lo sepa, yo he visto muchos de los másters en donde está y no solamente aprendí mucho, sino que también aprendí a aplicar. No es lo mismo y siempre tendemos a cometer el mismo error y es decir, yo sé mucho, ¿no? Algo que los que tenemos adicción al conocimiento estamos todo el tiempo tratando de estudiar y entender. Y no es lo mismo tener mucho conocimiento que saber aplicarlo. Bueno, Maika justamente lo que hace es unificar el conocimiento en la clínica de cada persona y poder hacer algo al respecto, es decir, tratar. Curar, a veces sí, a veces no, pero en general es mejorar la calidad de vida y en el mejor de los casos es curar. Y bueno, Marga es especialista, es experta en cómo utilizar específicas suplementos. No, estoy tratando de buscarle la vuelta. Suplementos para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo en particular y la salud en general. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo interpretar todo el contexto microbiano del tubo digestivo, de todo el cuerpo también en general, y eventualmente, sobre todo, tratarlo para poder mejorar a largo plazo. Maika, te quiero preguntar, ¿qué te llevó a vos profesionalmente? ¿Qué te movió? ¿Cuándo empezaste a entender que el camino era este y no otro? ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, me especialicé en la nutrición renal porque mi hermana tenía una enfermedad renal y quería ayudarle, pero también porque a mí me gustan los retos. Y por entonces el mayor reto era la nutrición para pacientes renales, porque la mayoría son diabéticos y el tipo de dieta que le hace falta a un diabético se contrapone a lo que necesita un paciente renal. Entonces, entre que era un reto y quería ayudar a mi hermana, que por mi hermana también he acabado en temas de problemas digestivos y la microbiota. Pero bueno, entre esos dos momentos pasó mucho tiempo. Yo me fui primero a Irlanda, luego a California, he estado viviendo unos años en San Francisco y cuando volví, después de un parón porque tuve 2 niños pequeños, me dediqué a mi familia, pues tuve que reinventarme, empezar básicamente desde cero. Y la primera paciente que me vino, era la primera, tenía muy poco, entonces podía dedicarle todo el tiempo y investigar. Bueno, pues me decía que le sentaba mal la fruta. Y digo, ¿que le sienta mal la fruta? Y me vino para pérdida de peso. Digo, madre mía, qué frustración. Bueno, la fruta, la verdura, digo, ¿cómo le hago una dieta? Y yo, que siempre me gusta irme al origen de las cosas, digo, ¿pero por qué le sienta mal la fruta? Bueno, pues investigando, porque siempre soy una apasionada de leerme artículos científicos, bueno, pues vi que había un problema con los transportadores de la fructosa. Y así, investigando, vi en Málaga, teníamos al gran doctor Blas López Rueda, pues digo, una charla sobre la intolerancia a la fructosa, que además está muy afín a lo que estoy yo investigando. Y nada, pues fui a su charla, me encantó y yo le dije, esto mismo que has dicho tiene que llegar a mucha más gente. Entonces le propuse a crearle un canal de YouTube y dar más charlas por toda España, donde él compartía lo que él estaba aprendiendo de la intolerancia y yo le complementaba lo que yo también estaba investigando por mi cuenta de la intolerancia. Es como médico, daba esa perspectiva y yo al principio hablaba más de temas nutricionales. ¿Qué es lo que pasa? Que es que al final la microbiota, cómo se modula, es con la alimentación. Incluso con la fitoterapia, muchas veces plantas medicinales, al final también están muy en sintonía con la alimentación. Y fue investigando más enfermedades. Vi que al final, que la intolerancia a la fructosa, sí, hay gente que puede tener un problema absorbiendo esa fructosa,
pero la mayoría de las veces que la gente tiene intolerancia es porque tiene un exceso de microorganismos en el intestino delgado y entonces antes de que se absorba ese azúcar, ya sea la fructosa o el azúcar de la leche, otro tipo de azúcares, ya se están fermentando en exceso y ya están produciendo síntomas. Síntomas como flatulencia, que es la hinchazón, según el tipo de gas, si es de hidrógeno, pues diarrea, si es metano, pues va a producir estreñimiento, si hay otro gas que es sulfuro de hidrógeno, pues puede producir síntomas que cumple el criterio diagnóstico de fibromialgia o incluso de cistitis intersticial. Gente que se hace analítica de orina, tiene toda la sintomatología de una infección y no le encuentran nada. Y es porque este gas que producen las bacterias actúa sobre la musculatura lisa de la vejiga y la acaba produciendo esta sintomatología. Bueno, esto es un hecho de que empecé estudiando el intestino delgado. Hoy en día ya se habla mucho del SIBO, del IMO, pero vi que había gente que en el test de aliento no tenía SIBO y tenía también este tipo de sintomatología, sobre todo síntomas extradigestivos. Y entonces ahí ve que es que el colon también es un problema, no solo el intestino delgado. Perdona. No, es que esos test de gases expirados a veces son no tan fidedignos o no son los que más me gustan. A mí me gusta tomar una muestra, eventualmente, de lo que yo llamo el testimonio de la digestión, la materia fecal, y también tejido sanguíneo y poder analizarlo más en profundidad. La realidad es que es curioso. Ahora vamos a seguir porque vos hablaste de la alimentación y yo voy a dejar ahí tildado con un pinche para que hablemos ahora el cortisol, que creo que puede llegar a modificar la microbiota. Margarita, es experta, sabe muchísimo de cómo utilizar una herramienta específica para poder mejorar todo lo que Maika viene diciendo, que es en su base una disbiosis. Es decir, cuando hablamos de microbioma, es una gran familia de microbios que componen todo nuestro tubo digestivo y son muchas más en cantidades que las células de nuestro cuerpo. Ahí ya es donde entendemos que tenemos que dominarlas para que no nos dominen a nosotros. ¿Cómo haces eso? El secreto del microbioma es que tiene que estar equilibrado, tiene que estar calmado y tiene que colaborar cada bichito uno con el otro. Qué fácil. Entonces, y chipum. Claro, el tema es encontrar ese punto de equilibrio. Y claro, cada persona es un laboratorio. Cada persona es diferente. Lo que hemos aprendido en el tratamiento gastrointestinal, que tenemos que personalizar absolutamente todo. No hay un protocolo ABC que podemos aplicar a todos los pacientes por igual. ¿Por qué? Porque cada uno viene con otras condiciones, con otra sintomatología. Y aquí recojo lo que dice Maika. Aparte de síntomas digestivos, también existen síntomas extradigestivos, niebla mental, ciertos dolores relacionados con fibromialgia que no podemos explicar. Y la cuestión es, en el momento de que aparezca un síntoma, ponerse a trabajar. No pensar que estamos enfermos y que nos va a pasar no sé qué, pero lo más importante es estar en contacto con nuestro cuerpo y buscar la ayuda profesional. No suplementarse a voleo con probióticos de moda o restringir ciertos alimentos y llevar unas dietas. Yo creo que siempre lo importante es estar en buenas manos, en una persona que aconseje desde el conocimiento, desde la experiencia, desde... y es tan fácil como elegir buenos fármacos, buenos alimentos, buenos suplementos y además crear unas estrategias muy personalizadas. Bueno, lo que estás diciendo es prácticamente imposible. Maika lo hace, yo doy fe que lo hace, pero no lo hace nadie. Nadie se pone con la empatía y con la potencia de ver todo el contexto fisiológico, metabólico, psicocognitivo, social, microbiómico. ¿Estoy diciendo bien? Sí, pero es que yo cuento con la suerte de que, bueno, la mayoría de nuestros pacientes, no todos, yo cuento con buenas herramientas de diagnóstico. El problema es que por eso fracasa el tratamiento de la microbiota. Vamos totalmente a ciegas. Bueno, con los test de aliento vamos.
tuertos, por lo menos. Pero vamos a ciegas. Incluso tratamientos naturales que son buenísimos, podría estar favoreciendo un sobrecrecimiento previo que a lo mejor era la razón de esa sintomatología. Entonces, ¿por qué estamos teniendo en Aristía tan buenos resultados? Porque es que nos basamos en el diagnóstico, bueno, no sé si se puede llamar diagnóstico, pero en una buena detección de las alteraciones que tiene la microbiota. Y entonces, pues podemos adaptar perfectamente el tratamiento no solo a esa microbiota. Nos hacemos una anamnesis de por lo menos media hora, que la mayoría de los médicos profesionales de salud no se puede pasar media hora solo diciéndole estira el dedo para abajo. Por ejemplo, para descartar un Ehlers-Danlos, que es una cosa muy frecuente de disbiosis. O hacemos unas preguntas que la gente nos pone unas caras porque todo está Explícalo bien, porque relacionado. yo lo conozco, obviamente lo aprendí de vos, pero quiero que le expliques a la gente qué es el Danlos y por qué se hace el test del pulgar. Vale, bueno, podéis buscarlo por internet, test de Beighton. Tu cámara es esa, ¿eh? Ah, vale, yo estaba aquí. Bueno, como me muevo todo, al final seguramente en algún momento llego a la cámara que es la mía. Esto es para diagnosticar el síndrome de Ehlers-Danlos. Hay varios tipos, ¿vale? Uno es el hiperarticular, no, el de hipermovilidad, a ver si me sale. Y es que los ligamentos son muy lasos, entonces alguien que se lusa muy fácilmente, que le duele las articulaciones. Pero bueno, al final lo que pasa es que hay una hiperlasitud y entonces las tripas al final colapsan sobre la cavidad uterina y eso impide la correcta motilidad. Entonces, si no se mueve bien el intestino, pues no se va a producir una buena limpieza. No se puede arrastrar hacia abajo el resto de alimentos, espera, microorganismos. Quiero entenderlo bien. Cuando nosotros hacemos el dedo hacia abajo, lo que queremos hacer es tocar el pulgar en el antebrazo, que obviamente yo no lo puedo hacer porque no soy hiperlaxo justamente. ¿Vos lo podés hacer? Hay 8 pruebas, ¿vale? Con que en los menores de 50 años, con que saques 5 de esas 8. Bueno, esta la digo porque es la que se puede ver con cámara. Si querés me pongo a hacer aquí yoga. No, ahí la puedes hacer, pero por eso digo, todo. Podéis mirarlo en internet, desde Beighton con una H después de la I. Y sobre todo los que tengáis mucha flexibilidad. Problemas digestivos, porque al final se producen sobrecrecimientos microbianos y... Pero para allá me perdí. Confirmamos que hay una hiperlaxitud, que es ni más ni menos que la elasticidad excesiva de los ligamentos, no de los músculos, ¿eh? Ligamentos. Sí, pero también la bolsa que cubre, que envuelve todos los órganos abdominales, sí, eso también puede haber hiperlaxitud, por eso cede hacia abajo. Perfecto, y hay como un prolapso. Exactamente, bueno. Pero la motilidad también se ve afectada y la microbiota también porque se queda encajada. Aquí tenemos los huesos del pubis. Entonces, si la bolsa que recoge al órgano... perdón. Y la bolsa que recoge a los órganos cede y está en contacto, vamos, ahí es que no hay movilidad porque se queda como atrapada. Exactamente. Entonces, pues no se puede mover correctamente el intestino. ¿Y eso lo ves a través de una prueba genética? Ahí está la prueba genética. De hecho, hay una específica para que mira los genes que más se asocian a Ehlers-Danlos. Lo que pasa es que si alguien no se puede permitir ese test genético, que es lo suyo cuando claro, tiene que ir al reumatólogo. Ese es el especialista, el reumatólogo. Pero te digo una cosa, un reumatólogo que sepa de Ehlers-Danlos, porque yo se lo dije a una paciente, estaba segurísima que lo tenía. Tenía incluso estrías, muchas estrías, que es otro de los síntomas. Incluso se le afectó a la malformación de paladar. Bueno, lo tenía, era de libro. Fue al reumatólogo, le pidió los factores reumatoides y como si le estuviera buscando reuma. Tiene que ser especializado en Ehlers-Danlos, porque si no, y esto genera disbiosis con motilidad afectada, o sea que va todo más lento y se genera un ambiente disbiótico, o sea, hay una... Exactamente. En este caso, sobre todo de SIBO, es decir, sobrecrecimiento en el intestino delgado.
¿vale? Las dos principales causas de disbiosis es la falta de motilidad, pero también a veces la falta de acidez. Esto puede haber un exceso de bacterias en el intestino delgado, pero no tiene por qué ser de las malas. ¿Qué pasa? Que en exceso pues, va a haber muchos gases y va a tener síntomas. Me preocupa más cuando la causa de la disbiosis es un pH elevado, es decir, falta de acidez. ¿Por qué? Porque entonces es un ambiente hostil para las bacterias buenas. Se llaman ácidos lácticas. ¿Por qué? Porque les gusta el ácido. Bueno, no por eso, pero para que lo recordáis. Mientras que a las bacterias que son potencialmente patógenas, es decir, que tienen capacidad de producir enfermedad, les gusta un ambiente más alcalino. Entonces, en los dos casos se puede producir sobrecrecimiento, pero el tipo de disbiosis, el tipo de microorganismo, va a ser mucho peor si el ambiente es más alcalino. Pero es que incluso no solo las bacterias, sino que las sustancias que producen van a ser mucho peor. Por ejemplo, hay mucha gente que produce mucho amonio, ¿vale? El amonio está en forma entre amonio y amoníaco. El malo, el que te irrita la mucosa y el que llega rápidamente al cerebro y te daña el hígado y el riñón, es la forma de amoníaco. Bueno, pues si el ambiente es más alcalino, se va a favorecer que esta forma esté en la forma de amoníaco. Y eso te irrita muchísimo la mucosa, te produce neblina mental. ¿Y por qué he querido sacar colección al amonio? Porque ¿qué es lo que pasa con la gente que tiene disbiosis? Que no tolera fruta, verdura, legumbres, semillas, frutos secos, justo lo que alimenta a las bacterias protectoras. ¿Qué es lo que no le da gases? La carne. Y se hincha a carne. Entonces transforma un tipo de disbiosis, como podría ser un SIBO de bacterias que producen hidrógeno y ya está, por otro tipo de disbiosis con muchas bacterias proteolíticas. No quiero decir nombrajos, pero lo de proteolíticas ya lo asociáis a un exceso de proteínas. Por eso lo que vemos, yo soy en España una de las primeras que ha estado hablando de la dieta FODMAP. Yo creo que fui pionera en esto, me fui por las universidades, sobre todo de estudiantes de nutrición, y hablé mucho de la dieta FODMAP porque había que aliviarle los síntomas a estos pacientes con SIBO, con disbiosis. Pero una dieta baja en FODMAPs no termina de corregir todo. No cura. Es una intervención. No, alivia síntomas. El problema es que no se hace bien. Yo utilizo la dieta FODMAP como una guía para seleccionar alimentos. En lugar de tomar estas frutas, en lugar de tomar manzana y pera, que te va a reventar gases, pues toma naranja y kiwi. En lugar de sandía, toma melón. Y con la verdura igual, en lugar de alcachofas, toma judías verdes, espinacas, que te va a sentar maravillosamente. Y entonces sigue alimentando a tu bacteria, no con esa fibra de los FODMAP, pero la está alimentando con los polifenoles de esos alimentos de origen vegetal. De hecho, si quiero que acordéis algo de lo que voy a decir hoy, es que tenéis que seleccionar siempre fruta y verdura, incluso las legumbres, que tengan más color, ¿vale? Porque lo que le da el color, ese pigmento, es lo que tiene estos polifenoles maravillosos por partida doble. Por un lado, porque alimenta a las bacterias beneficiosas, que no solo la fibra es prebiótico, también estos pigmentos. Y por otro lado, porque además mata a bacterias patógenas, a las malas. Entonces la dieta FODMAP es para que puedas tomar más alimentos de origen vegetal, no para que tomes menos. Sí, para que te puedas volver a nutrir, aunque sea en una ventana de tiempo. A mí me gustaría hablar con respecto a los probióticos, que me parece que es un momento catastrófico de la intervención. Ahora se está empezando a calmar, pero quería preguntarte, Marga, ¿vos qué experiencia has tenido mala con los probióticos? ¿Qué puede hacerle daño? O sea, ¿cómo podemos hacerle daño a una persona con probióticos? Algo se suponía que iba a hacer bien. Pero mira, podemos imaginar un jardín lleno de malezas, con una tierra de muy baja calidad, y ahí estás poniendo las semillas para sembrar, para que crezcan las plantas. Esto no va a funcionar,
porque el entorno no está preparado y es muy similar al sistema digestivo. Si lo consideramos como un ecosistema con la barrera mucosa intestinal en ciertas condiciones, si está en malas condiciones, hay una hiperpermeabilidad, si hay mucha inflamación, si hay muchos patógenos, ¿cómo vamos a plantar ahí las semillas, los probióticos? No se van a adaptar a este entorno, no se van a agarrar, no se van a activar y no nos van a dar ningún beneficio. Y bueno, yo soy partidaria de que probiótico puede esperar. Probiótico, muy bien, pero déjalo a una fase posterior. Primero tenemos que limpiar, detoxificar, tenemos que regenerar la barrera mucosa intestinal y una vez que preparemos esa base para esa implementación de los probióticos, para esta repoblación, y además debemos hacerlo de una manera muy estratégica y asegurando una alta calidad de las cepas, unas cepas elegidas de una manera muy consciente. Entonces sí podemos esperar una repoblación eficaz, una implantación adecuada. ¿Qué le falta a la mayoría de los probióticos del mercado que hace que yo lo veo, no sé si Maika es la persona, la profesional que más sabe de esto, pero a cuestiones clínicas, prácticas, ¿qué le falta a la mayoría de los probióticos del mercado que fallan? Bueno, empecemos por lo que le sobra. Ah, qué bueno. Empecemos qué sobra. Pues sobran muchas cosas, sobran muchos aditivos, muchos excipientes que muchas veces no somos conscientes de lo que realmente compramos, ¿no? Eligiendo un probiótico, tipo almidón de maíz, maltodextrina, estearato de magnesio, dióxido de silicio. ¿Sabes, Javier, que aquí hace apenas 2 años prohibieron el uso de dióxido de titanio? Y sí. Pero antes se estaba sirviendo en todos los suplementos. Con lo cual, esa es una parte interesante que tener en cuenta. Otra parte es origen de estos probióticos, las certificaciones, los ensayos clínicos de cada cepa. Microencapsulación. Hay que proteger estas cepas bacterianas para que realmente lleguen al intestino, lleguen a la meta donde O sea, tienen que llegar. O sea, vos decís que el encapsulamiento, la utilización de la cobertura y la forma en la que se lo envasa pueden interferir para bien o para mal en la conservación. Efectivamente, tú imagínate que tú tomas un probiótico, una cepa bacteriana que no está protegida. Es que se va a degradar por los jugos gástricos, tiene mucho camino que recorrer hasta llegar al intestino delgado o al colon, con lo cual tiene que tener una protección. De hecho, ahora se habla de los probióticos de la 5ª generación. Yo, por ejemplo, trabajo en nuestro laboratorio con los probióticos que son microencapsulados y tienen 5 capas de protección. Las más externas van a ayudar precisamente en la protección contra estos jugos gástricos y todo el paso por el tracto digestivo. Y las capas internas están relacionadas con un aporte prebiótico a estas bacterias, dándoles alimento a estas cepas para que sobrevivan el viaje, ¿no? Es como el viaje entre España a Argentina, ¿no? Hay que cruzar todo el océano. Está bien. Pues a nivel digestivo es más o menos lo mismo. Por un momento me imaginé encapsulado en el avión, pero está bien, te entendí. Maika, ¿vos solés hacer intervenciones clínicas, o sea, por la clínica? Porque a lo mejor tocan pacientes que no tienen dinero para hacerse ni siquiera un test de gases expirados. Claro. Entonces, por la clínica, obviamente flatulencias, diarrea, constipación. Yo no estoy tan de acuerdo con vos en lo que dijiste antes, ahora que estoy diciendo. Vos dijiste que la disbiosis genera falta de motilidad. Perdón, al revés dijiste vos. Que la falta de motilidad, es decir, el intestino se tiene que mover para ir llevando el bolo alimenticio en la parte superior, en el intestino delgado, y el bolo fecal en la parte más distal, en el colon o intestino grueso. Esa falta de motilidad, de movimiento, sobre todo el intestino grueso, vos decís que es la que genera la disbiosis. Bueno, es recíproco, como todo. No, Igual que todas las huevo la gallina no. Sí, sí.
porque a lo mejor tú tienes muy buena motilidad y ahora por culpa de esta disbiosis, primero genera un sobrecrecimiento de bacterias que producen hidrógeno y eso permite a las arqueas que tienes sobrecrecer porque le está aportando ese hidrógeno que necesitan para transformarlo en metano y el metano produce un enlentecimiento del tránsito intestinal y produce estreñimiento. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de ejes para todo. Eje intestino hasta con los huesos. Hay bacterias que si no hay suficiente bacterias que produce, por ejemplo, valeriato, pues no va a haber buena densidad mineral ósea en ese hueso. Pero bueno, en general es que está eje con todo, pero normalmente también viene de vuelta. No solo que el intestino afecte otra parte, sino la otra parte también está afectando. Pero quiero hacer clic en el hueso, porque obviamente yo, como especialista de huesos, veo muchas personas, sobre todo mujeres, posmenopáusicas o después del climaterio, 50, 55 años, que empiezan a perder densidad ósea y tienen osteopenia, osteoporosis o hasta incluso artrosis. ¿De qué forma trabajás vos la microbiota o cuál es una microbiota, un microbioma ideal, hasta incluso del estómago? Porque yo sé que cuando el estómago pierde el pH va a salir a tamponar con los minerales del hueso. Ajá. Entonces, una persona con osteoporosis llega a tu consultorio, no tiene dinero para hacer ningún examen, pero ya sospechás porque tiene estreñimiento de larga data, muy persistente, de hasta una semana, flatulencias, bolitas en la materia fecal, muy delgada. Te estoy configurando una persona, me parece que está dentro de los rangos que vemos. ¿Cómo lo trabajás sin entrar en los suplementos por ahora? Vale, bueno, voy a empezar por el tema hormonal. Normalmente las bacterias dan un problema por hacer que se reabsorba demasiado los estrógenos. Puede producir un estrogenismo, porque cuando tenemos mucho, nuestro hígado lo empaqueta con el ácido glucurónico, ¡pum!, y lo envía al intestino. Y el problema que suele haber es que se producen sobrecrecimientos de bacterias que tienen una enzima que hace como una tijera, rompe este conjugado, se liberan los estrógenos, y luego se reabsorben por la circulación enteropática. El caso es que vuelve a la sangre y recupera su actividad biológica, entonces el exceso de estrógeno hace de lo suyo. ¿Qué es lo que pasa en la menopausia? Que hay poco estrógeno. Entonces lo que queremos hacer es lo contrario, o potenciar que haya más de estas bacterias, o por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo con esa mujer? Porque hay muchas que toman infusiones de cardo mariano, que es muy bueno. Tiene silimarina que te aumenta el glutatio, uno de los antioxidantes más importantes que tenemos, te ayuda a la limpieza hepática. ¿Qué es lo que pasa? Que te inhibe esas enzimas se llama el estroboloma, ¿vale? Este conjunto de bacterias que tienen la enzima que hace que se libere el estrógeno y se reabsorba. Lo que quiere decir que normalmente lo que queremos es inactivarla. Es difícil. Queremos, ¿qué? Explicar todo el mecanismo de estroboloma es bastante complejo. Es porque me vienen varias cosas. Normalmente es que lo explico al revés. Ahora le estoy dando la vuelta, porque ahora lo que sí que queremos es que se reabsorban los estrógenos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que damos? Cardo mariano, damos deglucarato cálcico para inhibir esta enzima. En este caso, no queremos tocarlas. Queremos que estén activas. ¿Para qué? Para que se reabsorban los estrógenos. Es que ese es el error típico terapéutico que pasa todo el tiempo. Lo veo, que empiezan a cortar, o el hígado, por ejemplo.